Atención, a todos los indicativos. Comienza la voz del patrulla. Respeten la malla. Absuelto con tasa de alcoholemia 0,94. ¿Por qué? Porque no consiguió conducir. Intentando desaparcar el coche, moviendo el coche para adelante y atrás, como si fuera un coche de choque, pero no lo conseguía sacar. Maniobrar para intentar desaparcar es conducir, y esto provoca un riesgo para la seguridad vial. Hemos observado a todos los testigos que la persona acusada intentaba conducir en el momento en el que dicen que intentaba desaparcar. Un intento de desaparcar no puede concluir con la acción requerida, la acción típica que requiere el artículo 379 del Código Penal. Es decir, esta defensa entiende que realmente no ha habido una conducción, porque del propio relato acusatorio lo que se dice es que se está intentando conducir. Es decir, estamos ante una tentativa no punible. Pues bienvenidos a La Voz del Patrulla, y hoy Mónica Gil. Encantada. Abogada, y bueno, ha sido últimamente entre los agentes, me han llegado muchos mensajes refiriéndose a sentencias que ella ha conseguido salir absuelto sus clientes, y algunas son relacionadas con tráfico y las comparecencias o atestados que se han instruido, y vamos a intentar debatirnos lo que ella muy hábilmente ha conseguido sacar de ese atestado. Y yo quiero también reflejar un poco que ha sido una excepción, y la excepción por cómo escribimos los compañeros y cómo debemos de reflejar todo. No tomarnos a la ligera el atestado, porque al final es lo que las personas que no están en ese momento toman como referencia, y tiene que ser literal a lo que hemos visto. Bueno, primero, Sí. gracias porque nos ha hecho un hueco. Nada, hombre, para vosotros. Y segundo, vamos a presentar un poco Sí. cuánto tiempo, desde cuándo ejerces la Yo profesión. llevo ejerciendo 10 años, este año hago 11 aproximadamente, y bueno, pues sí que es cierto que hace unos años ya tuve un par de sentencias así de seguridad vial, y como tengo un canal en YouTube y en Instagram, pues que hablo de estas cosas, pues sí que es verdad que tengo un volumen, digamos, elevado de seguridades viales. Pero vamos que... Vale, bueno, ya. No, Saca tú los temas. Vamos saca tú los a temas. intentar. Como Yo justo he has visto- dicho eso de la redacción de los atestados. Sí, yo me refiero Quería a la parte que... aliviarlo, que tampoco es... Lo que no es eso considero que siempre. los agentes tienen que tener en cuenta. Sí, hay muchos comentarios de ese estilo. Luego vamos a hablar de las sentencias concretas de las que Sí, hemos sí, por hablado. supuesto. Pondremos, cuando hablemos de ellas, haremos referencia, enseñaremos el vídeo para que la explicación tuya, para que cada uno ya vea un poco de cuál es cada... Y hablaremos un poco también de alguna intervención policial en la cual también he estado viendo que se pone en evidencia la mala actuación de algún agente o la contradicción que hay en algún atestado. Y vamos a intentar, Sí, yo mostrarte caso a caso. que toda la profesión Sí, no, yo no no tengo, lo ya lo hacemos digo. mal, y yo también demostrar que no es nada personal lo No, que... y yo lo que- demostrar que no siempre es fallo policial. O sea, Vale. no, es que yo no lo considero No, así, de bueno, verdad. o fallo procesal. O fallo procesal, o incluso del relato del Ministerio Fiscal, pero bueno, Vale. vamos a cada caso, porque cada caso es Vale, diferente espera, totalmente. un poco mejor para que luego se vea mejor. Ahí. Vale. Yo te voy a hablar de las 2 o 3 que he visto que me han llamado la atención, ¿vale? Una de 0,62. La de 0,62. Que, entiendo que por lo que se le instruía era por el 379, pero en el apartado segundo, por aumento del 0,60. Normalmente los fiscales acusan siempre si ya es más elevado de 0,60, pues se acusa por ese inciso. Es verdad que no pasa nada, porque aunque solo se acuse por un inciso, se puede acabar condenando por el otro. Vale. Ahí no hay problema.
Es verdad que yo sí que me gustaría sacar el tema de que Sí, sí. pues en España hay, ya no sé de esto de quién depende, pero sí que sé que hay determinados sitios donde la policía local, municipal o quien se dedica a tráfico en ese lugar aplica ese margen de error que ya todos conocemos y en Madrid, por ejemplo, pues no se hace. Eso me llama la atención. No, bueno, pues ahora yo tengo que discrepar Vale, contigo, bueno, pues ¿vale? fenomenal. Yo soy policía municipal de Madrid Me y en imaginaba. Madrid, desde el primer escrito que llegó creo que fue, te lo he traído porque creo que fue en el 2022, cuando se Sí. establecieron oficialmente la graduación que había nueva, a todas las fiscalías y demás se le puso, y nosotros la llevamos en cada kilómetro y en cada alcoholímetro, en las dos. Llevamos una carpetita para siempre aplicarla, ¿vale? Pero ¿y eso en el atestado dónde se refleja? Porque yo no lo he visto. Por eso te he dicho, yo no he visto el atestado de ese 062, Sí. pero entiendo que ese 062, yo al verlo, lo único que lo podría tramitar como delito contra la seguridad vial sería porque hubiera influencia. Independientemente de 062, con mis observaciones ante ese conductor es que ha ocurrido o ha hecho una serie de maniobras. Claro, o ha sí, tenido lo que siempre se dice, ha ocurrido algo que sí una que le ha conducción influenciado, anómala. independientemente de que fuera 062 o 045. Por ahí, porque es verdad que con 062 nosotros tenemos en la hojita que son 065. 64, 65, sí, ahora no, de ¿vale? memoria Porque no me lo siempre sé. es a la alza para Sí. evitar. Y ya te digo, ahora la tenemos por ahí, te la he traído. porque Entonces, sí que en Madrid capital se hace. Pero quiero decir, el procedimiento es el ticket kilómetro se expide Sí. y posteriormente se realiza ese cálculo. Yo saco el ticket Sí. y yo al observar que con la regla, con el porcentaje, no me supera la tasa que conlleva infracción sí o sí, infracción penal, Sí. yo ya no lo considero infracción penal. Pero quiero decir, ese 7,5% ya lo lleva el aparato, lo No, aplicáis vosotros lo posterior. aplicamos Pues nosotros. yo en los atestados yo eso no lo veo. Pues lo que no te tiene que llegar, a ver si me explico, no te tiene que llegar salvo lo que digo, ese caso te puede llegar con 0,62 porque los agentes en la manifestación consideren que ha habido una influencia en la conducción. Ha dado 0,62, pero yo no le instruyo por más de 0,60. Ya. El 0,62 es una prueba más que aporto en la influencia. Pero sí que si yo, por ejemplo, no veo influencia y me da 0,62, yo le denunciaré administrativamente, pero no instruyo atestado. Ya. Y aquí, por ejemplo, hay también casuística, porque Sí. hay positivos por debajo de 0,60 Sí. que se llevan por lo penal cuando tampoco... Sí. Bueno, o no, Hombre, bueno, bajo mi interpretación. Sí, vamos a... Yo, como siempre digo, yo te las que te Porque hay traigo- algunos agentes que me dicen, no, es automático, por debajo de 0,60 yo le pongo la multa y hay otros no. No, Por debajo no, de no. 0,60 hay que mirar, como efectivamente dice el Código Penal, pero no sé, veo cosillas ahí extrañas. Sí, también. por eso, a ver, como te he dicho, tú Sí. haces muy bien tu trabajo porque con esas cosillas extrañas de unos compañeros que actúan de una manera y otros de otra, hay unos vacíos o lo que da seguridad al cliente, que lo veo bien. Sí, no, ya. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que actuar todos de la misma manera, bajo mi opinión. Sí. Yo no puedo decirte menos de 0,60 no, no, yo dependiendo del caso que haya, la influencia que yo vea, como yo he dicho. Claro, yo es que he es llegado lo a de la instruir un influencia es atestado, totalmente... ¿vale? Con 0,18. Y tú me dirás, qué locura, no puede ser. ¿Y qué le pasaba? Pues que no se tenía en pie. Era una señora que no había bebido nunca y esa noche, que era la boda de su hijo, se había tomado una copa. Y la señora no podía conducir. Madre mía. Era imposible. O sea, se caía, el coche iba dando tumbos cuando le paramos y esa persona llevaba influencia. La prueba, yo tuve que aportar pruebas claras de cómo... Nunca he visto un caso tan brutal como el que estás contando. Fue hace 12 años. Te hablo de 0,40, 0,50... Sí, por eso, pero... O sea, lo más bajo que he visto es 0,40. Es verdad que hay una instrucción de fiscalía, ¿vale?, que indica que menos de 0,40 tiene que ser algo muy concreto y muy detallado para instruir un atestado. Pero como yo siempre lo digo, cada compañero deberá reflejar fielmente lo que ve. Eso es lo más importante, desde luego. Sincero, o sea, a mí no me vale... Sí. No es que si dan menos de 0,40 no le instruyo, pero si tú ves que no se cae, que no ha visto ni por qué carretera va, esa persona va influenciada. Sí. Entonces, y en cambio a lo mejor hay otra persona que
que ahondando 0,62, pues es que se ha bajado. No, mire, yo es que Tengo bebo una todos los tolerancia, días, me bebo exactamente. todos los Es que aquí días hay- 10 cervezas y hoy me he tomado 10 cervezas. Hay cuestiones que son debatibles, pero bueno, daría para otro podcast. Sí, Porque pero hay bueno. personas con tolerancia que efectivamente Eso dan más es. de 0,60 y están tan pichi, y otras que no. Por eso sí que yo, Pero bueno, a ver, eso yo veo bien que es se una forma en refleje. la que se ha quedado regulado y ahora estamos en ese punto. El día de mañana no lo sé. Sí, con las drogas no pasa Claro. esa influencia, pero con el alcohol, ya que pasa, tenemos que reflejarlo. Y es verdad que no vale, como en algún caso has puesto, no vale ojos enrojecidos, habla Es que pastosa. está un poco visto. ¿Vale? No, Pero bueno, a ver, es lo típico y además es lo que... Es cierto que- Hay un formulario dependiendo de cada grupo policial, pero bueno, más o menos que hay esa tipo de diligencia con marcar casillas, ¿no? De ojo. gracias a Dios no. Yo- Yo te hablo de Policía Municipal de Madrid, ¿vale? Yo voy a Ya, intentar ya. limpiar un poco la imagen de lo que Vale, yo vale. veo. Sí. No dudo que en otro municipio lo haya. En Madrid yo tengo un espacio Hmm. para reflejar los síntomas que yo veo. No viene marcado ya unos preestablecidos. Sí, normalmente hay una diligencia de manifestaciones, Eso es. pero Lo luego que hay ocurre muchas veces que hay esos que tics sí que es verdad que esos tips los pongo normalmente también de inicio o de final, porque suelen ser habituales, pero a lo mejor me llama más la atención, la persona no me sabe decir en qué calle vive. Hombre, La es persona. que en los pequeños detalles suelen estar las cosas importantes. Entonces, pues los ojos vidriosos y enrojecidos y el habla pastosa, pues están muy bien, pero hay que concretar un poquito. La más llamativa, que ha sido la última la que yo he visto última, la del 0,94, Sí, 0,94. que... Que, dime, yo yo de- no creo que sea un error policial, yo ya he lo visto digo. tu defensa. Sí. Y... Bueno, has visto un trocito. Sí, el trocito Porque esto que es has un puesto. reel Cierto, que cierto, se pueden el sacar trozo que muchas has puesto. conclusiones que no son. Por eso quiero preguntarte. Vale. Pero en ese trocito, según unas manifestaciones, el conductor comienza a maniobrar el coche para desaparcar. Ahí está la movida. El maniobrar es conducir. Maniobrar es conducir según el Tribunal Supremo. Vale, ahora lo matizamos. Que nos hemos traído chuletas. Nos hemos tenido apunte los dos. Pero, aparte luego explica que salvo en casos muy claros donde sea, aparte una zona privada, donde no sé qué, en general, maniobrar, porque para maniobrar hay que saber conducir, tener el permiso de conducir y se entiende que estás conduciendo. Porque para hacerlo te examinan. ¿Vale? Luego es verdad que el compañero en la manifestación, en el reel que has sacado, dice, él intentaba conducir sin poder hacerlo. Vale. Ese pequeño detalle puedo llegar a comprarte y decir, hostia, es que ya estaba conduciendo, compañero. Intentaba circular más, salir hacia otro sitio, pero conducir en el momento que arranca y mueve y maniobra. Bueno, entonces, ¿tú cómo lo hubieras redactado? El conductor intentando realizar maniobras de Pues es que aparcamiento con la palabra sin intento, yo es lo que intento decir en el juicio, con la palabra intento ya estamos en una tentativa. Sí, pero no me has dejado acabarla. Pero claro. ya has dicho intento, yo te he dicho, descríbelo con tus palabras. Y tú has dicho, intentaba. Pues en el momento en que hay un intento... Claro, te iba a decir, intentaba sacar el vehículo, no llegando a poder hacerlo, golpeando a los de adelante y detrás. No llegando a poder hacerlo, intentando tentativa. Golpeando, pero al haciendo Pero- golpear es activa. Pero ¿No? la acción típica no es golpear, es conducir. Y es No, pero para golpear hay que conducir. Para golpear un vehículo. Sí, con pero otro, ya has dicho en una misma frase intentar no llegando. Entonces, no llegando llegando a es sacarlo, no consumado. llegando a sacarlo, es como si me dices, quería meterse en el túnel, pero no llegó a meterse. ¿Vale? Bueno. Ahí está la gracia. Igual. Pero en ese caso, salió suelto. Sí, es una absolución. Vale, ¿y por qué no de 0,60? Siguiente. ¿Por qué no se condena automáticamente? O sea, vamos a ver. Para mí hay influencia cuando no consigues Claro, sacar. No, es que pues pero- la razón es la misma, es porque no es que estemos discutiendo ante qué inciso nos encontramos, porque está claro que la tasa es 0,94 y de haber una condena, no había ningún fallo en el etilómetro, no había nada. De haber una condena tenía que ser por el inciso de tasa superior a 0,60. La cuestión es que tanto en el inciso primero como en el inciso segundo, Sí. la tentativa no es punible. Entonces, en el momento en el que se dice y se acusa, que aquí se habla mucho de la redacción de los atestados policiales erróneas, realmente cuando vamos a juicio
los abogados, yo en este caso hago énfasis en el relato de la acusación. El relato de la acusación es verdad que La deriva un fiscalía. poco de la diligencia de manifestaciones vuestra, pero era intentar conducir. Entonces, aunque estemos en el inciso segundo, en el inciso primero, el verbo típico, el necesario es conducir. Vale. En cuanto hay intento, pues yo automáticamente... automáticamente... no, pero yo te he dicho que intentaba no llegando. desaparcar, pero ya estaba conduciendo. Yo te he dicho Ya, dos pero cosas es que distintas, pero bueno. yo juego con Vale, eso. vale, Yo sí, con sí, sí, no, cuando no. hay palabra intento, Ahora, en la vale. cabeza de un abogado tiene que sonar tentativa. Vale. Tentativa. Sí, lo que ocurre que ahora te voy a poner un ejemplo, Vale. que también ha habido sentencias y también me las he encontrado y, oye... Ahora, también te digo que ese día, pues, esto es como Sí, todo. sí, Me no. tocó un juez majísimo, que además, no sé por qué razón, o no sé si hay algún tipo de reparto de estos asuntos, me toca bastante en seguridades viales, y con otro, pues posiblemente hubiera sido una sentencia condenatoria, yo no digo que no. Si yo estoy en un control de alcoholemia, haciendo pruebas de alcoholemia, el vehículo que está parado y lleva 5 minutos parado porque he parado 3, y te digo, van parando uno detrás de otro, paran, y cuando yo le hago la prueba, ese vehículo está parado. ¿no? Sí, pero ha llegado hasta allí por alguna razón. Claro. Y ese señor que golpea a los otros coches está golpeándolos, accionando los mecanismos del vehículo. Sí, pero quieres decir que a lo mejor no estaba desaparcando, sino que acaba de aparcar. No, da igual. Porque era otra me da igual posible las dos acusación. opciones. No, me da igual, ¿no? Porque para mí, en el momento que yo tengo que ejercer algo que se mueve, y en el momento que se mueve puedo hacer daño con ello. De hecho, lo hizo a otros vehículos, como poder dar a una persona que pase entre medias. Pero entiendo que ya se hace la acción, pero bueno. Ya. Para que veáis que ya no es solo que escribamos bien, que tengamos suerte, que el fiscal también lo vea organizado bien y la abogada no nos toque, Mónica. No, pero es broma, tampoco estoy no. de acuerdo en esto de que tengamos suerte, porque realmente vosotros no tenéis ningún interés en el procedimiento. No, bueno, a ver, es un interés... No. Es un interés en realizar bien vuestro trabajo. Eso es, vamos supuesto. a ver. De hecho, tú tienes que plantearte desde el otro punto de vista, ¿vale? Yo no tengo interés personal. Exactamente. Pero el policía... Pero tampoco queréis que la gente salga que absuelta por vuestra culpa, por así decirlo. Es que la gente que considera que que su profesión es útil o considera que su trabajo como debe hacerlo, si no sería más fácil ¿no? cerrar los ojos. Yo no he visto... No, yo desde luego que yo no veo un error en esta redacción del atestado policial. Es cierto que este chico, pues que es que intentaba salir, no podía. Pero desde que empezó a conducir intentó salir. Pero bueno. Son interpretaciones. Sí, no, pero ya te digo, luego la vemos. Sí, venga, sacamos la chuleta. Sacamos la chuleta, vamos a sacar la chuleta. Vamos a sacar la chuleta. Hay que estar con Mónica con un miedo que... No, miedo ninguno, hombre. Estamos aquí de viernes tarde con un café. Bueno, vamos a ver, estas sentencias del Tribunal Supremo que se han comentado tanto. La 436-2017. Sí, ¿no? Y 794 del 2017 que dice cosas muy parecidas. ¿Vale? ¿Empiezas tú o empiezo yo? No, la síntesis del... Síntesis. Yo tengo hicieron en el Tribunal Supremo. Sí. Y pusieron actos de aparcamiento o desaparcamiento o desplazamientos de pocos colman metros. ya las exigencias típicas. Tenemos la misma frase contada. Así es que somos lo que hacen los deberes, hacen los deberes. Claro, entonces, yo te digo, vale, actos de aparcamiento o desaparcamiento de pocos metros ya aquí podríamos incluso... ¿No dice esa frase de pocos metros? Pone una O, es que pone vale, o desplazamientos de pocos Oh. metros, sí, he leído deprisa, vale. Bueno, nos quedamos en actos de aparcamiento o desaparcamiento colman ya las exigencias típicas. Entonces, ahora nos podemos ir a la sentencia que yo hice referencia en ese juicio, que es la 48 del 2020, que además es posterior. Y entonces aquí se habla de varias cosas, que ya no solo es que es conducir, y no es conducir, sino sobre el riesgo y ese delito de peligro en abstracto, ¿no? Que resulta necesario verificar un riesgo generado, que se exige que la conducta haya significado un indudable riesgo para el bien jurídico protegido, que es la seguridad vial, y yo desde luego en un coche de choque, como dijo el compañero pues no veo tampoco bien jurídico protegido que haya sido puesto en duda. Pero lo más importante es que
habla sobre la atipicidad, esta que es la que yo venía diciendo en el juicio, ¿no? Que los hechos son atípicos porque estamos en una tentativa, que es que cuando esa posibilidad de afectación del bien jurídico protegido quede excluida, la conducta es atípica al no ser factible la puesta en peligro. Eso por un lado. Y por otro, también se habla de una tentativa en esta sentencia diciendo que los intentos de conducción deben considerarse atípicos. Entonces, yo me tiro de cabeza a la palabra intento. Vale, sí, no, sí, yo lo sé. Porque el desaparcar o aparcar o desaparcar ya colman, como ya dice el Tribunal Supremo, Conducir, el hecho de pero conducir. si añadimos a la izquierda de esa palabra intenta, pues ya no se ha realizado el acto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero a ver, yo puedo intentar acelerar un vehículo, ¿vale? Sin poder hacerlo, no consigo pisar porque el tacón me choca con el coche, pero yo estoy conduciendo, ¿no? Pero no, intento acelerar, intento hacer un acto más dentro del conducir, que implica muchos actos, mirar el espejo, acelerar, girar volante, intentas hacer muchas cosas después de ya empezar esa conducción. Pero sí, es verdad que la palabra intento... Ya la van a borrar todo. Vamos, la tenemos que evitar, ¿vale? Porque... No sé, ya te digo, yo creo yo creo que no estaba mal redactado ese atestado, pero ¿se podía haber redactado de otra forma a lo mejor para una posible condena? Sí, pero tampoco creo que sea un error la forma en la que está redactado. ¿Es posible que sin la palabra intento yo creo que hubiera es producido verdad el mismo resultado? Hay una parte que dices es un hecho muy concreto dice, el del intenta 094. sin llegar a poder conducir. Creo que me suena que en el reel tuyo hay un trozo que las manifestaciones o de los agentes o del FIC, no sé, dicen sin llegar a poder conducir. Ahí ya entiendo que efectivamente alguien está dando la razón a que no llegó a conducir, pero sin llegar a poder desaparcar. Sí, yo entiendo la postura. Yo entiendo la postura que no es la mía, la entiendo perfectamente porque se está maniobrando y desde ese punto de vista ya se entiende que se está conduciendo, por mucho que no se haya llegado a conseguir sacar el coche de ahí. Pero bueno, pues estamos en ese límite, en esa frontera que siempre va a haber entre una posible condena y una posible absolución, y bueno, pues eso es lo bonito de todo esto realmente. Y luego ya vamos a ver alguna porque los compañeros van a creer que es donde también estaría el famoso principio de intervención mínima. No tengo manía a nadie, eso ya lo vengo diciendo desde hace mucho y de hecho tengo muchos compañeros que tenemos, bueno, no amistad, pero bueno. Sacar algún día alguna sentencia donde absuelves a algún compañero que haya sido denunciado de pues mala seguramente. Fe, porque hay muchas. Porque es verdad que yo he visto alguna que también tengo vamos a hablar de clientes alguna, que son compañeros, claro. Por eso sí. Hay alguna sentencia que he visto, bueno, pues de compañeros que han actuado mal, ¿vale? Y esto es como todo, si han actuado mal, nadie queremos que nos represente. Claro, ya. Pero sí que en algún caso vi uno que hablaba de unos compañeros que... ¿De un atentado? De un atentado, sí. pero que luego sale una foto donde está esto, ¿no? Lo que no entiendo, pero porque no... Porque no conoces el caso concreto, sí te lo cuento. El margen de tiempo, me refiero. El compañero dice, se ha revuelto, ha sido muy difícil detenerle, me ha agredido, ha roto varios objetos, varias sí, la ropa... Y luego, claro, tú muestras una foto y dices, mira, aquí está solo... La radio puesta... Y ahí está el hombre esposado y ya no es posible que haga nada. Pero claro, yo entiendo que antes de ese proceso podía haber pasado todos esos hechos, ¿o no? Claro, sí, realmente, como no puedo sacar todo el juicio tampoco en un reel, en este caso, pues este compañero, si no recuerdo mal, porque es un juicio ya de hace bastantes años, pues decía que en un delito de atentado contra la autoridad la detención había sido muy, muy difícil, porque era una persona que se revolvía muchísimo y que en todo momento estaba el compañero con él en el momento de la detención y que durante todo ese forcejeo hasta que consiguieron detenerle y trasladarle al vehículo policial, pues en ese tiempo no es que se rompiera, sino que él manifiesta que el detenido, al agredirle, por así decirlo, no puedo concretar las palabras, pero más o menos era así el relato, pues le rompe la camiseta,
creo que era una camiseta, que por eso yo decía, ¿y cómo no se ha roto el abrigo? Y le coge a propósito la radio que lleváis aquí y la tira. Y que luego pues parece que, bueno, sí, pues tenía que tener algún daño porque se reclamó responsabilidad civil en ese concepto. Entonces, pues claro, se preguntó a ese policía por la radio, quién la cogió, en ningún momento dijo, sí, se cayó y la cogí, me la puse. Entonces, pues utilicé esa fotografía, por supuesto, que era del momento en el que ya se le había detenido, pues para alegar, uno, que llevaba un anorak puesto y que entonces cómo es posible que la camiseta de abajo se hubiera roto. Vale. Bueno, Sí, yo sí, hago sí. preguntas Sí, no, porque no, sí, mi sí. trabajo es generar Perfecto. duda. No, lo entiendo. Yo es verdad que quiero también, ya sé que te sobra esto porque tú, Sí, no, como tu claro. trabajo, como bien dices, es generar duda y yo quiero dejar constancia. Yo sé que tú lo sabes, porque al final generar duda, pero no quita para que sepas que puede pasar. Pero si no, yo te quiero Bueno, ver claro, en yo persona que no sí, se haya afectado por ninguna de las partes en sí, ese juicio, que puede pasar porque el abrigo sí. es más duro que la prenda que tienes abajo. Nada más. O sea, sí Ya. que eso es factible. Sí, sí, ¿Vale? yo no digo que no sea factible, pero No, como pero no se ha llevado un perfecto. perito al juicio para Perfecto, decirlo, pues yo perfecto. lo pongo en duda. Y el Starphone o el Walkie o el equipo Sí, de el transmisiones, walkie. también te aseguro que tirándolo al suelo y sufriendo daños, ¿vale? Se ve la pantalla rota, están hechos para que les pasen coches encima y seguir funcionando. O sea, yo si alguien me lo rompe, vuelvo a llevarlo, suele funcionar, tanto poder, a lo mejor una parte, hay veces que no, pero en general suele funcionar. Ya. Y ha sufrido daño la pantalla que cambia, ¿vale? Que Pues también, de los detalles pero, del juicio no lo recuerdo, pero seguramente le preguntara por cuándo se cayó, a qué distancia se cayó, sí. quién la recogió, si lo recuerda si se la puso inmediatamente después, para luego pues alegar lo que buenamente se podría alegar con esa foto. Vale. Sí. Bueno, pues yo eso, agradecerte mucho Nada. estas aclaraciones, Sí. que quieras que no, ya te digo, los compañeros quiero que no digan, es que madre mía, mira, es que con este juicio, ahora yo para qué voy, que eso me ha pasado a mí, yo llevo a ver a compañeros, es que esto no lo voy a instruir porque luego se queda en nada. No, tú tienes que instruirlo. Hombre, es que para eso está el fiscal y el abogado. Es que no hay que pensar en qué es lo que puede pasar, hay que pensar en que cada uno tenemos somos un eslabón eso es. y cada uno tenemos nuestra que hacer parte nuestro trabajo. tiene que ser No hay que pensar mandárselo a ellos para que tengan trabajo también, porque si no, imaginaos, pero que no dejemos de hacer lo que consideramos. Lo que digo, mira si hay discrepancias entre ellos, como para cada compañero tenemos muchas, pero, oye, escribir, como digo yo, a veces... actualmente además todo va por juicio rápido, no hay detención, ¿no? Oye, tú... en alcoholemia sí. Sí, por eso me refiero, va al juzgado. Que el juzgado, incluso el fiscal, considera que no hay... Pero si escribir, como digo yo, lo que consideras que es un delito, en base a lo que sabes, tienes que hacerlo. Otra cosa que no, es que seguramente esto... Bueno, pues sí, seguramente se archiva y no pasa. No, claro, pero es que no se puede pensar en el resultado, se tiene que pensar en que yo estoy haciendo mi trabajo, que es esa parte de la cadena. Sí, es verdad que en cierta No podéis pensar en el resultado, sino pues detener a menos personas que van a quedar en libertad al día siguiente. No, pero de verdad, ¿y qué harías? De verdad. Vamos a hablar también de que entiendas esa impotencia que tenemos. Saca un vídeo de Patrulla Madrid, creo que sale un vídeo, o bueno, no sé si desde ahí o... sí, una colaboración que hice con Patrulla Madrid. Sí, pues yo también hemos hecho una, sí. Les hemos entrevistado y la verdad es que demasiado trabajo hacen para lo que hay. Pues sí, la verdad. Y sí que es verdad que de la parte de los agentes es muy desmotivante. Sí, ya, claro. Ver cómo se ríen. O sea, se ríe gente de Ya. adiós y te quedas escribiendo en la comisaría y ellos se van otra vez y vuelven a robar. Y bueno, pondremos el vídeo ahora para que veáis por qué tienen esos vacíos legales que lo reflejas en un red sí. Y lo vamos a poner. A ver, es verdad que pues no es lo mismo una seguridad vial que lo normal que es que sean personas pues que pues como casi todas a las que les pasa, ¿no? Es, bueno, pues he bebido un poquito pero seguro que no me pillan y al final pues alguien tiene la mala suerte de caer en un control o patinar y que te paren por esa conducción anormal. Exactamente, cualquiera puede caer en esto, hasta incluso nosotros mismos. Pero es verdad que ese otro tipo de perfil es muy diferente. Son gente que se dedican profesionalmente a la delincuencia y los hay en esos eslabones pequeños y en eslabones mucho más grandes. Gente que se dedica a los robos con fuerza, etcétera, etcétera. Y hombre, pues es verdad
que se ríen, pero porque conocen la ley al dedo como para poder hacer de eso Sí. su profesión. Bueno, como, a ver, Que no es un halago, pero, hombre, igual que no, que- escucha, igual que muchos Pues, políticos. pues o igual que mucho- cuando tú te salen- encuentras algo por la calle, ¿hasta qué punto es delito esto? O cosas que se plantea toda la ciudadanía, pues gente que se dedica profesionalmente a eso, es normal, por supuesto, que conozcan la ley y que la utilicen en ese sentido. Sí, lo que ocurre que... Y es muy desmotivante, por supuesto que te entiendo. Porque, bueno, pues- no solo para mí, también para los comercios, para mucha gente que al final, bueno, que considera que, hostia, pues yo también tengo que saberme la ley para pagar mis impuestos, abrir mi negocio, estar al día con Hacienda, estar al día con la de autónomos. Y estos señores saben la ley, pero es que no trabajan y les va mucho a nivel sociedad. Pero, sí. bueno, que... Muchísimas gracias, Nada, Mónica. a vosotros Un por placer. invitarme, desde luego. Ya sabéis, si tenéis que tener una defensa, pues saca donde no hay. Mi opinión, ¿eh? Así que nada. No, bueno, muchas Muchas gracias, gracias. encantada, de Encantado. verdad, gracias. Hasta luego y buen servicio. Hasta luego. Está bien, ¿no? Buen servicio, compañeros.